En este vídeo lo que vamos a explicar son las funciones polinómicas de grado 1, o también llamadas las funciones lineales, porque su forma, la forma que tienen cuando se dibujan en la gráfica, pues son líneas, son rectas. Entonces, pues ahora lo que se trata es de un polinomio de grado 1, que podría ser con esta expresión completa de que tenga coeficiente la x y término independiente, o podría ser que no tuviera término independiente y solo un número por la x. Así serían propiamente si se viesen como estructuras o expresiones algebraicas polinómicas. Lo normal es verlo así. Es la forma más normal de expresar la fórmula de una función lineal completa, que también se denomina función afín. Un número por la x, este número tiene nombre, se llama pendiente, y es más otro número que puede ser positivo y negativo, tanto la m como la n. Y este número se llama la ordenada en el origen. Así es como se expresan o se suelen ver cuando se trabaja con funciones lineales. Cuando no hay n, cuando el n es 0, cuando solo es un número por la x, se llaman funciones de proporcionalidad directa. Y las veremos las dos de una forma un poquito particular y porque tienen alguna característica distinta. Como he comentado, la m tiene mucha importancia, tiene nombre propio, se llama pendiente, es el número que acompaña a la x y es el que dice la inclinación que tiene esa recta que hace o que es la gráfica de esa función. Esa m se puede averiguar de varias formas, si estamos en geometría analítica, por el tema del vector, las coordenadas, el v2 entre el v1, todo este tipo de cosas. Pero si partimos de algo más sencillo, como son dos puntos de la recta, con esta formulilla se puede averiguar la m en un momento dado, si no hiciera falta. Esto es la forma básica de averiguar la m si tenemos dos puntos de dicha recta. Empecemos con la función de proporcionalidad directa, con la que no tiene n, con la que su fórmula sería f de x igual a m por x, una constante por la x. Haciendo una tabla de valores básica, ¿vale?, sobre todo en lo que es el 0 y el 1, que serían los dos valores que con solamente estos podríamos ya determinarlo la función sin problema, siempre en el 0 va a dar 0, porque 0 por lo que sea siempre va a dar 0. Esto es una característica importante y básica de las funciones de proporcionalidad directa. Pasan por el 0, 0. Y en el 1 da m. Así que si tuviésemos una tabla de valores en que se viese el 1, de momento podríamos ver la m. Por eso también es importante. Daríamos otros valores. En el menos 1, pues sería menos 1 por m, pues nos quedaría menos m. Ya dependería del valor. En el 2, pues 2m. En el menos 2, menos 2m. Entonces esto ya es por darle valores para que tengamos más afianzada o más claridad en cómo dibujar la gráfica. Pero estos dos serían los básicos. Aquí sí que hay, en el tema de la gráfica, una gran diferencia o la diferencia si la m es positiva o si la m es negativa. Esto define, esto hace que sea muy distinta una función de proporcionalidad directa con la m positiva y una función de proporcionalidad directa con la m negativa. Porque, como hemos dicho, la m es la pendiente, es la que determina la inclinación de la recta. Si es positiva, la recta va a ser creciente y si es negativa, la recta va a ser decreciente. Si lo pintamos en el 0, 0, como hemos dicho, ese también va a ser un punto importante, que ese sí es común a las dos gráficas, da igual que la m sea positiva o negativa, hemos visto que en el 0 siempre da 0, pero en el 1, si la m es positiva, estará por aquí, y en el 1, si la m negativa, estará por aquí, definiendo la inclinación. Entonces, la gráfica de una de proporcionalidad directa cuando la m es positiva va a ser una recta creciente que pasa por el 0, 0, y si la m es negativa será una recta decreciente, también pasa por el 0, 0, pero decreciente. El análisis, si tenemos la gráfica, pues podríamos ir leyendo dicha gráfica. Estas funciones, las funciones polinómicas de grado 1, las funciones lineales y concretamente las funciones de proporcionalidad directa, tienen muchas cosas en común. Solamente se distinguen en alguna cosa dependiendo, como antes, como hemos visto en la gráfica, si la m es mayor que 0 o si la m es negativa. Tanto en una como en otra,
el dominio va a ser R, el recorrido va a ser R. Vemos que cualquier punto tiene gráfica, cualquier i también choca con la gráfica, da igual si la m es negativa o positiva. El recorrido y el dominio va a ser R en las dos funciones. Es continua, se ve cómo se hace de un solo trazo, no hay saltos, no hay discontinuidades, no hay problemas. El punto de corte con los ejes pues va a ser solamente el 0, 0. Aquí es la diferencia, en el crecimiento. Siempre cuando la m es mayor que 0 es creciente y cuando la m es menor que 0 es decreciente. Tanto en una como en otra, ni máximos ni mínimos. Hemos visto que sube y la otra baja, ni va a cambiar de subir a bajar, ni tiene un punto en el que ya es máximo absoluto ni mínimo absoluto, a no ser que empiece y termine porque nos digan unos puntos determinados. Cuando se habla de la función en general, esto ni tiene principio ni tiene fin. Sí que hay simetría. Sí que podemos ver que cualquier valor de la x tiene una f y si le diésemos el negativo sería lo mismo pero en negativo. Así que sí es simetría de tipo impar. También podríamos ver que si doblamos y volvemos a doblar coincidiría. Así que una de las características de las de proporcionalidad directa es que tienen simetría impar. Respecto del signo, que como he dicho, cuando podamos, pues lo vamos a incluir, cuando sea algo que se pueda ver con facilidad, pues podemos ver que en la que la m es mayor que 0, en los negativos es negativa y en los positivos es positiva. Al contrario que cuando la m es menor que 0, que en los negativos es positiva y en los positivos es negativa. Y hasta aquí lo que sería el estudio muy básico de una función de proporcionalidad directa. Pasemos ahora a las funciones lineales, que las denominamos funciones afines, pero serían las funciones lineales completas, las que tienen m, las que tienen n, las que son pues con este tipo de forma. Hemos dicho, la m tiene nombre, m es la pendiente de la recta, m mide la inclinación de la recta, cuando es mayor que 0, creciente, cuando es menor que 0, decreciente. Eso ya es algo que tiene que quedarse y tiene que ser significativo para nosotros. Y la n, la ordenada en el origen, el punto de corte con el eje y, que sería 0n. Otra forma de decirlo, esa expresión de ser la ordenada en el origen. Pues ya tenemos estos dos elementos que definen el tipo de función. La tabla de valores más sencilla y mínima, si tuviéramos nosotros que dibujarlo, es, como hemos visto antes, siempre su valoración en el 0, el punto de corte con el eje y, que es el más sencillo de hallar. El con el eje x a veces cuesta un poquito más de trabajo, se trata de resolver ecuaciones en la mayoría de los casos, pero con el eje y es valorarla en el 0. En el 0, en este caso, vale n, si ese es el nombre, el punto de corte con el eje y, la ordenada en el origen, así que eso siempre va a ser. Pero en el 1 ya pues sería m más n. Entonces tampoco es que sea difícil sumar la m y la n cuando es el 1. Y si tuvieras que averiguar la m y si te dan la n, pues sería restárselo. También por ahí pues podríamos sacar la m. Este punto de corte, este sí es más interesante. Siempre los puntos de corte con el eje x, que quiere decir que la y es 0. Entonces si la y es 0, igualamos a 0 la función y resolvemos esta ecuación. Cambiamos de signo el n, esto no quiere decir que el n siempre va a ser negativo, quiere decir que sea lo que sea el n, al pasarlo al otro lado cambiará de signo. Y la m siempre pasará dividiendo, por lo que tenemos que esto, que será un número, positivo o negativo, pues ya veremos según sean m o n, pues será el punto de corte con el eje x, esto 0. Así que es muy interesante hacer esta mini tabla de valores para poder dibujarlo y sobre todo tener los dos puntos de corte. Otra vez tenemos que distinguir para la gráfica si la m es mayor que 0 o si la m es menor que 0, si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa. Como vemos, cuando la pendiente es positiva, pues en el 0n, en el 1 n más m, que como es positivo subiría, entonces tenemos esto, y el menos n m0 estaría en esta parte, ¿veis? Esta recta sería creciente y pasaría por el 0n, siempre por el 0n y por el n partido m0. Esta sería
la gráfica cuando la m es mayor que 0, una recta creciente que pasa por el 0n. ¿Qué pasa cuando la pendiente es negativa? Pues igual, pero la forma que tiene es decreciente. El 0n también lo va a tener, pero como la m es negativa va a bajar, va a restar, va a hacer que esto baje, entonces en el 1 siempre va a bajar, con lo que sería una recta decreciente, el punto de corte con el eje X se mantendría, el menos nm,0 sería también, y tenemos la posibilidad con 3 puntos pues, de dibujarla perfectamente, una recta decreciente que pasa por el 0n. Ahora vamos con el análisis. El análisis también habría que distinguir cuando la m es mayor que 0 y cuando la m es menor que 0. Aunque tienen muchas cosas en común, se diferencian dependiendo de esa m. Las dos tienen el dominio R, las dos tienen el recorrido R. Esto vamos a ver lo del dominio que será común a todas las polinómicas. Un polinomio se puede siempre sustituir la X por cualquier valor y da también un valor, no tiene problema. Entonces, una de las características de las funciones polinómicas es que su dominio siempre es R. El recorrido ya cambia un poquito, pero en este caso también va a ser R, como en las de proporcionalidad directa. Todas las funciones de grado 1, su recorrido va a ser R. Hay continuidad, otra característica de las funciones polinómicas en general, son continuas. Y bueno, aquí los puntos de corte pues ya lo hemos visto en la tabla, algo que siempre es importante que se definan y que se destaquen y que se diga de todas las gráficas. Si lo veis en la gráfica, pues veis que son los puntos de corte con los ejes. Si hay que averiguarlo, pues ya habéis visto en la tabla de valores cómo se haría. Tenemos que en el eje Y 0n y en el eje X menos n partido m 0, que este menos significa cambiar de signo, no significa que eso va a ser ni positivo ni negativo, significa cambiar de signo lo que vale la n y dividir entre lo que vale la m. Pues lo dicho, este sería tanto en uno como en otra, dependería de la m y de la n para el tema del signo, pero lo que es la fórmula sería la misma. Aquí está la gran diferencia, cuando la m es mayor que 0 la función es creciente y cuando la m es menor que 0 es decreciente. Ninguna de las dos tiene ni máximo ni mínimo, ninguna de las dos tiene simetría y podríamos ver que habría una diferencia en lo que se podría analizar del signo. En la de la m mayor que 0, pues del menos infinito al menos n partido m sería negativa y luego pasaría a ser positiva. Al contrario que si la m es menor que 0, del menos infinito al menos n partido m sería positiva y luego del menos nm hasta el más infinito sería negativa.